si nosotros no estamos solventes, pues no vamos a tener participación, ya que ese era uno de los requisitos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a saber? Que me hagan el gran favor de enviarme su copia de boletas, como lo hizo la compañera, al grupo, por favor. Y de ahí vamos a estar trabajando. Muy bien, Muy bien, señor. entonces, por favor, de mañana, sin falta alguna, sería el único espacio que yo les ofrezco, ya no puedo más, ¿verdad? Hasta ahí llegaríamos. Y como no tenemos entonces esa participación, vamos a continuar nosotros con lo que es la clase como tal. Tenemos entonces la historia de los mayas. De hecho, la compañera Belinda, la verdad, tenía un poquito de duda también, que es el mismo documento, pero como nosotros vamos a verlo de periodo en periodo, y por eso es de que también la información que tenemos ahí en los videos, ¿verdad? Nos hace referencia específico al periodo que vamos a observar. Entonces, ahora vamos a abordar el segundo periodo o el periodo clásico que comprende del año 250, perdón, a 900 después de Cristo. Tenemos entonces el periodo clásico. El periodo clásico se define en gran medida como el periodo durante el cual en las tierras bajas se levantaron monumentos, fachadas, utilizaron el calendario de la cuenta larga. Este periodo marcó el auge de la construcción y la gran escala de lo que fue el urbanismo para esta civilización. Cuando nosotros hablamos de tierras bajas y tierras altas, estamos hablando específicamente, ¿verdad?, de los países que tenemos nosotros en colindancia. A eso se refiere. El registro entonces tiene, según los monumentos y la demostración, está desarrollado, ¿verdad? En donde ellos fueron tuvieron los asentamientos y fueron desarrollando su crecimiento. El panorama político de este periodo fue desarrollado en una reinvención, ¿verdad? De aquellas situaciones que se tenían en cuanto a la sociedad. Acá podemos encontrar entonces que hemos podido observar en el devenir de cada ciclo de la historia, de cada civilización, podemos encontrar que se establecieron, ¿verdad? Según aquellos que tenían, por decirlo así, el poder, el conocimiento intelectual, eran los que pertenecían a los altos mandos y luego, pues, en escala venía, ¿verdad?, la descendencia como tal. En su apogeo durante lo que fue el periodo clásico, se establece que Tikal había tenido, ¿verdad?, entre 100,000 habitantes. El gran rival de Tikal era Calakmul, otra ciudad poderosa desarrollada en Petén. Y en este caso, nosotros vamos a saber que las primeras grupos, grupos divididos, por ejemplo, de los mayas, teníamos a los cachiqueles, a los quechís, que fueron dos civilizaciones grandes dentro de ellas, de las cuales todavía nosotros podemos recordar, ¿verdad? Uno de los últimos de esta civilización, de esta tribu, fue el héroe nacional que nosotros conocemos como Tecumán, el príncipe quiché, ¿verdad? Fue casi uno de los últimos que dio batalla contra los españoles para no ser sometido. Y luego, por último, tenemos al otro, que era de los quechís, pero que ellos en su momento, ¿verdad? Tuvieron una alianza con los españoles, según ellos, para poder, también gobernar, ¿verdad? Pero eso solamente fue una farsa, ya que simplemente sabemos que solo fueron engañados para luchar entre ellos mismos y que por último los quechis fueron sometidos también a la misma situación. Entonces acá tenemos, dice, que durante este periodo clásico, su gran rival establecido fueron entre ellos mismos. El poder que ellos tenían en lo que fue el año 629, Balaj Chan Kawil, un hijo del rey de Tikal, de Tikal, Nuwal Hol de segundo, fue enviado a fundar la nueva ciudad en dos pilas, en 120 kilómetros al oeste de la región de lo que es Petexpatún, al parecer como un puesto avanzado para extender el poder de Tikal. Fuera de este alcance, Calakmul, el joven príncipe, tenía solamente 4 años de edad en ese momento.
Con el establecimiento de este nuevo reino de dos pilas, proclamó su origen mediante la adopción de la Asamblea Etical como propio. Entonces acá nos muestra que en este episodio, en este periodo clásico, es donde ellos manifiestan su mayor auge. Ya se extienden, ya empiezan a crear sus propios asentamientos, ya vemos entonces sus ciudades establecidas. Entonces acá ya sabemos, ¿verdad?, que todos aquellos descendientes del linaje de gobernanza se establecieron y fueron extendiéndose. En el sureste de Copán fue la ciudad más importante. Su dinastía del periodo clásico fue fundada en 426 en Quinichac, Cucmó. El nuevo rey tenía fuertes lazos con el centro del Petén y Teutico, Teotihuacán. En este caso, nosotros vamos a saber que cuando nosotros vemos la región geográfica que establecieron los mayas, comprendía desde antes de México hasta otras colindancias de los países que hoy conocemos nosotros como El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, se extendieron como tal. Entonces, todas esas tierras, tanto las altas como las bajas, eran parte de lo que fueron los mayas. Todo esto comprendió entonces, dijimos a un inicio, ¿verdad?, de los años 250 hasta los 900. Este fue el periodo que marcó la gran afluencia de los mayas, de todo lo que hoy en día nosotros todavía podemos observar en ruinas, de los asentamientos más grandes que se tienen. Si ustedes ven el escrito, nos habla mucho de la ciudad de Tikal, ¿verdad?, establecida como tal en Petén, y otros asentamientos que nosotros hoy en día podemos observar, que están, por ejemplo, en Chimaltenango, que están en Retauleu, que están en Huehuetenango, entre otros lugares. Y si ustedes pueden observar, esas colindancias siempre, siempre son lugares de tierras donde está una planicie y se encuentra agua como tal. Entonces, los monumentos más notables de lo que es el periodo clásico son las pirámides y templos, palacios que fueron construidos en los centros de las ciudades más grandes. En esta época se desarrolla la escritura glífica. Recordemos que todos en su momento han desarrollado un lenguaje, una escritura, un desarrollo matemático, entre otras ciencias como tal. Pero la primordial, ¿verdad?, fue la glífica que nosotros hoy en día, ¿verdad?, podemos observar en las estelas que aún prevalece. Dentro de este periodo, casi todos los reinos mayas en las tierras bajas construyeron lo que son sus estelas. Nosotros vamos a llamarle estelas a aquellas piedras talladas, ¿verdad?, de una altura prominente, en donde ellos establecen el desarrollo de su misma historia, las reglas y las formas de cómo estaban distribuidos, y en su momento hasta podríamos entender, por ejemplo, eventos señalados de manera calendarizada. Y por eso ese es el fin primordial que tiene una estela, ¿verdad? De hecho, no hace mucho, hace como 20 días, me parece un mes exageradamente, encontraron todavía parte de una estela en la ciudad de Guatemala. Con estos deslaves que han habido por las lluvias y todo, se logra desprender una piedra grande en una casa, y la señora llama, ¿verdad?, a lo que es las autoridades del centro cultural, y ellos llegan a recoger la estela como tal. Ya aparece una parte de un legado, ¿verdad?, de un escrito a qué se refiere, de los cuales vuelvo a redundar, ¿verdad?, que ahí es donde nosotros podemos encontrar los escritos y las leyendas que ellos desarrollan. Como cada civilización y cada periodo siempre tiene un ciclo, hemos dicho en reiteradas ocasiones que todo en esta vida tiene una concatenación, o sea, tiene un cierre de ciclo y un avance, y volvemos a girar, ¿verdad?, sobre ese eje, siempre dando un avance como tal. Aparece lo que es el colapso del periodo clásico. Este se da en el siglo IX. La región central maya sufre un gran colapso político, un gran colapso de mercado, el abandono de las ciudades, el final de las dinastías,
Recordemos que la pugna no fue solamente con la invasión de los españoles, sino fue dentro de las mismas tribus que se establecieron por poderes, por regiones, por territorios, por producción, tanto agrícola, ¿verdad? Como igual otra producción que ellos desarrollaron. Entonces, sobre eso es que ellos siempre estuvieron en pugna por la monarquía como tal, ¿verdad? Entonces, acá nos dice que es probable que fuese un resultado de la combinación de muchos factores que desata una guerra y desata, aparte de ser una guerra interna, desata, por ejemplo, sequías, hambrunas, y entre otros sabemos también que parte de muchas enfermedades también en pandemia fueron traídas por los españoles. Acá los mayas, ellos no conocían lo que era la viruela, el sarampión y la gripe. Tal vez no era tanto que no lo conocieran, pero no se había desarrollado. Y cuando vienen los españoles, vienen a traer esas enfermedades que hacen que parte de la civilización desaparezca por esa situación. Acá entonces nos habla, ¿verdad?, de la capacidad de carga del medio ambiente. Recordemos que como fue una gran sociedad, pues tuvieron que haber explotado agua, tierras, producción agrícola, este, frutos, ¿verdad? De las cuales, pues en un momento todo se genera un desequilibrio que viene a generar muchos desastres naturales, de los cuales ellos fueron padeciendo en su momento. Entonces nos habla que para los siglos 9 y 10 esto se tradujo en un colapso total basado en el sistema no solo de gobernancia, sino también de todo lo que en un momento hace subsistir a un ser humano como tal. Esto es lo que comprende lo que es el periodo clásico como tal. Ya para el periodo posclásico, ¿verdad? Este tema nos corresponde en la siguiente clase como tal. ¿Alguna duda, por favor, con respecto al tema? Jóvenes, ¿alguna duda? En mi caso no sé. Muchas gracias.